Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Derecho a Opinar. El día de hoy contamos con nuestro primer invitado, Rubén Ortiz, bienvenido. Gracias. Excelente. Carlos García. ¿Cómo están? Todo excelente. Todo Qué bien. bueno. Aquí empezando otra vez a darle. Han pasado ya unas semanas, hemos tratado ahí de ahorita vamos a platicar y destacar algunos temas importantes, trascendentes, pero queremos empezar contigo, Rubén. Que nos platiques primeramente quién es Rubén, tu antecedente laboral y lo que gustes aquí aportar. Obviamente, bienvenido y gracias por aceptar. Gracias por la invitación. Espero aportar algo a pues maravilloso proyecto que están iniciando y espero que seamos muchos en esta comunidad jurídica y no jurídica de temas tan importantes como los que ustedes tratan. Sí, lo que está. Pues mire, desgraciadamente pues soy un poco penoso para tratar temas personales, pero les hablaré de forma general. Soy un abogado que fue egresado de la Universidad de Guadalajara a través de una universidad incorporada, Enrique Díaz de León. Okay. Pues he tenido la oportunidad de litigar desde el año 2000. Okay. Son 23 años aproximadamente los que he litigado. He tenido la fortuna pues de poder litigar en varios estados de la República, a nivel federal. También he tenido la oportunidad pues de tener unas especialidades en España, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad también de Toledo, okay, en las cuales pues me dieron la oportunidad también de participar en diversos juicios en la Unión Europea y pues también gracias a esos trabajos, a esas oportunidades que tuve en Europa, pues algunos despachos europeos al hacer un recuento de los abogados latinos que estudiamos por allá, pues tenemos intercambio de opiniones jurídicas respecto a los sistemas judiciales de nuestros países. Un currículum bastante interesante. Ahorita que te mencionas, Rubén, en cuanto desde el 2000 estás litigando ya. Así es. ¿Te ha tocado entonces ya a lo largo de estos años ciertas transiciones dentro del poder judicial, ya sea estatal, federal? ¿Qué nos podrías tú platicar en cuanto a ese tipo de transiciones, por ejemplo, ahorita con los esquemas, en cuanto a los juicios en línea, por así decirlo? Mira, qué interesante que me hagas esa pregunta, porque en Jalisco tiene pues un poco de meses, un par de meses que inició el proyecto de juicios en línea. Ya lo traían desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero no lo concluían. No lo concretaban por cuestiones, principalmente por presupuesto. Okay. Aparte la infraestructura que tenía, la verdad, sigue siendo insuficiente. Okay. A pesar de que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que también preside el Consejo de la Judicatura del Estado, ha manifestado que los abogados litigantes no estamos interesados en acceder a esas herramientas tecnológicas. Lo cierto es que son insuficientes, primero, y son inoperantes. ¿En qué sentido? Inoperantes no en el tema jurídico, sino en que son poco funcionables, okay, para los efectos que se pretenden, en comparativa con el portal de servicios en línea que sí tiene el Consejo de la Judicatura Federal, que eso yo lo veo como un avance en la tecnología para todos los que buscamos acceso a la justicia a través de representantes. Sí. Incluso te puedo comentar que existían proyectos similares de juicios en línea que desde el 2011 me tocó ver un proyecto como piloto en el Poder Judicial de Colima, específicamente en el juzgado de Tecomán. En el 2011 yo tenía juicios activos en esa ciudad y fueron de los primeros poderes judiciales que provocaron la revolución a efecto de hacer notificaciones en línea. Okay. ¿En línea en qué sentido? A través del correo electrónico, a tener portales en los cuales tú podías saber en qué oficina se encontraba un expediente, si se encontraba en el archivo, si se encontraba con el secretario, si se encontraba con algún notificador, y era una forma de localizar más rápido los expedientes. Desgraciadamente, ese piloto no se concluyó. Y supuestamente fue a consecuencia de la oportunidad de otorgarles los recursos para que se pudiera concretar. No se concretó. Licenciado, una pregunta. Usted dice, tengo 20 años litigando. Así es. ¿Cuál ha sido el reto más importante que ustedes han tenido? Porque si bien en el Estado ha sido por la insuficiencia de recursos, quiero entender, ¿cuánta cantidad de gente
no está familiarizada con la tecnología o incluso puede ser renuente porque como funcionarios también cuesta mucho trabajo no contar con un expediente físico para la consulta, para su estudio, tienen que ver en este sentido? Bueno, uno de los principales obstáculos que yo le veo a la implementación de la tecnología en este tipo de asuntos es que la mayoría de los requisitos indispensables para poder acceder es la firma electrónica. En cuanto al federal, ¿está hablando? No, también en el Estado. Es que a final de cuentas todo sistema híbrido que pudiera funcionar tanto en el expediente físico como en el electrónico, para poder acceder a notificaciones o poder promover cualquier promoción o poder presentarle cualquier demanda, necesitas una firma electrónica que la mayoría de la comunidad jurídica o de los abogados, es más, de forma general, no están acostumbrados a... llámese FIREL o firma avanzada. Yo inclusive, les soy sincero, a mí me fue complicado obtener la FIEL. ¿Pero fue debido a pandemia, cuestión? No, desde antes de la pandemia, yo actualmente estoy utilizando la FIEL. A pesar de que tuve problemas, la FIEL no la pude obtener por problemas. Inclusive hay una aplicación del Consejo de la Judicatura en la cual te toman la fotografía, te toman la huella en una aplicación, pero no la pude obtener. ¿Por qué? Desconozco, Ok, entonces, bueno, usted mencionaba, he tenido oportunidad de participar con personas allá en España y a nivel internacional, ¿cómo usted cree que ven al sistema jurídico de México? ¿Cómo ven al Poder Judicial del Estado? ¿Cómo ven al Poder Judicial Federal? ¿Cómo lo ve usted de manera personal? Mira, las opiniones son diversas. En alguna época sí fuimos punta de lanza, y sobre todo en Europa, de algunos juristas destacados que tuvimos, como Mariano Otero, siguen hablando de la figura del amparo, o sea, siguen hablando de la trascendencia que tenía México, la importancia a nivel judicial. Desgraciadamente, actualmente países como Chile, como el propio Brasil, otros países nos han llevado, Colombia. Actualmente, han tenido mayores avances y en la aplicación de un sistema que vuelva más accesible la justicia a los ciudadanos. Que eso es, a final de cuentas, la finalidad de cualquier poder judicial, que el común denominador de la población tenga facilidad, acceso a la justicia. En ese sentido, retomando un poco cómo funciona ahorita el Poder Judicial, como las complicaciones que hubo tanto para los usuarios, entiéndase como usuarios a cualquier persona que necesita acceder a un expediente en Ciudad Judicial Federal o propiamente como funcionario para poder trabajar simplemente, ¿cuál fue la máxima complicación que tuvo en esa etapa, además de que no podía acceder con su firma en esa época? En esa época de pandemias, lógicamente asuntos de no importancia pues se fueron retrasando, y los de importancia inclusive tuve la necesidad de acceder a la justicia, y quiero felicitar y que gracias al sistema operado por el Consejo de la Judicatura Federal, en lo personal yo fui uno de los primeros que promovió un juicio de amparo y obtuve una suspensión de plano para que a mi hija pudiera ser sujeta a la aplicación de la vacuna del COVID. Okay. Claro, a ver, entonces quiero entender una cosa. Fue evidente que en esa época fue una época de crisis mundial, sí. En donde mucha gente obviamente no podía acceder. Hubo bastante críticas por parte de varios usuarios, y es entendible porque si no acceden al Poder Judicial Federal, al Poder Judicial del Estado o cualquier dependencia que sea necesaria, obviamente el trabajo también de los abogados se quedó estancado. Entonces, ¿esto va en qué sentido? ¿Usted considera que sí fue una buena herramienta a fin de cuentas, a pesar de que sea perfectible, el hecho de que usted pueda simplemente en época de pandemia solicitar un amparo? Quiero entender que fue por alguna cuestión de salud, estaba protegiendo el derecho humano a la salud. Así es, y inclusive lo promoví en línea. Promoví el amparo para el acceso a la salud, claro, de mi hija menor de edad, representación de ella, a través del mecanismo del portal del servicios en línea del expediente electrónico.
Entonces puede dar buena calificación a la herramienta. Por supuesto, o sea, la verdad, pues todo avance tecnológico siempre va a ser perfectible. No hay nada que no se pueda perfeccionar, y más en el tiempo. O sea, no hay nada que pueda. Ahorita la tecnología de punta dentro de un año va a ser, si no obsoleta, pues ya deficiente en la función principal y a las necesidades que vayamos requiriendo. Entonces, pero de forma general yo califico como excelente pues la posibilidad que tenemos todos los usuarios, como bien lo mencionas, de solicitar el acceso a la justicia a través de medios alternos, como es el expediente electrónico, como buscar pues la efectividad del acceso a la justicia. Bueno, entonces su experiencia, usted califica a la herramienta como buena. Obviamente me imagino que también le ha funcionado en caso de que usted necesite presentar un juicio de amparo en un circuito diverso. Entiéndase que es un estado diverso. Pero, ¿cuál sería la invitación que le hace al resto de sus colaboradores? Al menos en la poca experiencia que tengo allí, mucha gente aún no le tiene confianza a la herramienta, aún no accede a la herramienta como tal, y en la práctica, pues obviamente las personas que estamos acostumbradas a checar un expediente de manera convencional, se les complica un poco, y eso lo he advertido más con las personas que son de edad más avanzada con nosotros. Hasta qué punto también hay una barrera generacional en la cuestión de la limitación de la tecnología, porque aquí... No, es que esa barrera generacional yo creo que va a existir, siempre va a existir. Aquí finalmente creo que las herramientas que ahorita nos está dando el consejo, pues obviamente son fantásticas, si lo quieres ver así, se van a ir perfeccionando obviamente, pero siempre obviamente hay que tratar vamos a ir mejorando obviamente, y nosotros también como servidores públicos, aunque de repente batallamos, pues bueno, finalmente tenemos que echarle ganas en esa parte para obviamente tratar de ir mejorando. Ahora, lo que tú hablas de los expedientes, de checarlos de manera convencional, hasta nosotros nos resistimos a veces. Claro. Es que es complicado a lo mejor ver un expediente con tomos de pruebas, tenerlo que revisar de manera electrónica, cuando mejor de manera física lo tengo aquí y lo puedo ojear. Es que es menos cansado para la vista, sí, además. Sí, y a lo mejor es menos tardado, a lo mejor a la hora de estar haciendo un proyecto, de estar revisando el acuerdo, estar haciendo lo que tú quieras o necesites revisar de ese expediente. Pero finalmente tiene que pasar o tiene que acontecer así, pues obviamente son herramientas y es en beneficio de tanto de los órganos como también de los litigantes, los gobernados. Ahora, obviamente. licenciado, esto está interesante. ¿Usted empezó a hacer uso de estas herramientas a partir de la pandemia en adelante, o ya lo usaba de manera anterior? Pues unos 2 años antes de la pandemia. Ya en pandemia yo ya accedía a los portales a través de los medios electrónicos. Claro, porque otra cosa que también no podemos dejar, la ley de amparo actual fue publicada en 2013, ¿no? 2013. Si mal no recuerdo. Entonces estamos hablando de que esta nueva herramienta en realidad tiene 10 años. Lo que yo vi también con nosotros en la práctica fue que no explotamos como tal la herramienta hasta que hubo la necesidad de proteger obviamente el derecho humano también de los trabajadores a la salud. Bueno, es que yo creo que no es que se haya explotado, simplemente la misma pandemia nos hizo obviamente avanzar un poco más, o sea, nos forzó a utilizar esa herramienta. O sea, vamos a decirlo, ahí ya después de la pandemia las audiencias de manera virtual, por ejemplo, o sea, las puedes desahogar, cualquier persona puede solicitar desahogar la audiencia de manera virtual, se les da el acceso y ahí está. Antes no se hacía, tenían que ir de manera física, quien quisiera estar presente. Claro. Son herramientas y hay que aprovecharlas y hay que utilizarlas. Esa es finalmente la invitación para cualquier litigante, cualquier persona pues, que pueda hacer uso de ellas. Sí, por supuesto. Bueno, ahora nada más puntualizar algún punto. O sea, es excepcional el tema de amparo. ¿Por qué? Porque es una maravilla para los litigantes el amparo, pero ya en lo que son procesos civiles, administrativos, cuando tienes la necesidad de exhibir anexos en cantidades suficientes, en los amparos en materia fiscal y demás, eso ha sido pues maravilloso, si me explico. Pero ya en un proceso civil, por si lo voy a poner un paréntesis, el Poder Judicial del Estado en su plataforma te permite descargar determinados archivos para que los puedas anexar, pero lleva un tope que es insuficiente. Claro.
Entonces, desgraciadamente, cuando llega el acuerdo de ese expediente que tú estás tratando de ingresar como digital, te piden el primer acuerdo, ratificaciones, te piden que presenten los originales. Y bueno, ¿qué finalidad tendría entonces promover por este medio electrónico si a final de cuentas la propia autoridad me va a pedir ratificaciones y me va a pedir que los archivos no fueron suficientes como yo los pretendía? O sea, lo que entiendo es, tú presentas la promoción y te requiere el juzgado para ratificar. En algunas materias sí, es que okay. recordemos pues por lo menos en lo que ustedes están en el Fuero Federal, pues tienen la tecnología de punta, sí te permite pues más accesos. Y aquí en el Fuero Común, la verdad sacaron el proyecto por la presión social que existía, sí, de que ya estaba aprobado y ya tenía muchísimos años con ese proyecto, y por cuestiones presupuestales y por cuestiones tecnológicas no lo hicieron, y falta de voluntad también, de verdad, porque a final de cuentas Jalisco es uno de los estados que en teoría es pionero en la impartición de justicia, y nos están quedando de ver, porque estados más pequeños han tenido avances más significativos en acceso a la justicia a través de sus portales que el propio Jalisco. Okay. Entonces, ¿usted lo atribuye a que esa deficiencia es solo el presupuesto? No, solo es falta de consideración también de los usuarios, la preparación, lo que decía, la brecha generacional en la cual hacer uso de esas herramientas que nos proporcionan los portales electrónicos para poder presentar, estar al pendiente de las notificaciones y del estado procesal de los asuntos en los cuales intervenimos, pues también es una cuestión, como ya lo habían comentado, no es lo mismo abogados que en promedio tienen 50, 60 años, en los cuales se quedaron y es difícil para ellos acceder, lo ves en los propios aparatos telefónicos en los cuales ellos se desarrollan, inclusive a pesar de que ya tiene varios años la habilitación de las notificaciones electrónicas también en el Fuero Común a través de WhatsApp, pocos juzgados hacen las notificaciones en ese sentido. Yo tengo la oportunidad de litigar en el estado en varios municipios, y pocos municipios te facilitan esa posibilidad, a pesar de que ya está regulado, a pesar de que está en el Código Procesal Civil, y a pesar de que existe la circular del propio Consejo de la Judicatura del Estado, no lo hacen. ¿Por qué? Porque tampoco tienen las herramientas, y a final de cuentas, pudiéndolo hacer con elementos propios, los notificadores no lo hacen. Bueno, también para ser justos con todo este sistema, entendemos que este circuito es un circuito que tiene mucha carga laboral. Es un circuito que en materia federal, regresando un poquito en experiencia, pues nos han tocado jornadas de 12, 13, 14 horas seguidas, y creo que pues de alguna manera no somos todavía el personal suficiente para atender a cuestiones de excelencia. Ahora, un poder que no checa cuestiones de constitucionalidad, que a lo mejor por las prisas o por el presupuesto más bajo, quizá falta de preparación, porque esto hay en todos lados, pues se cometen más violaciones procesales, si lo quiere ver así, por falta de todos estos elementos, ¿no? Ahora, con todo lo que ha estado pasando estos últimos meses, ¿qué impacto tuvo el hecho de que el Poder Judicial por primera vez haya hecho una manifestación contra los ataques del Ejecutivo? Qué interesante que me hagas esa pregunta, en virtud de que como litigante he tenido la oportunidad de comentarlo con varios compañeros litigantes, en los cuales consideramos que lo que buscan ustedes es un equilibrio de poder justo y necesario para la sociedad. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que a través de la opresión se pretende coartar derechos que ustedes que ya tienen adquiridos, pues de un plumazo, de una ocurrencia, sin poder justificar, pues con cuestiones jurídicas lo que es un derecho, porque no puedes quitar un derecho a través de ocurrencias o a través de lo que te imaginas o lo que supones, y que se da pues por parte del Ejecutivo, que lo que pretende es un control absoluto. Fíjese que, por ejemplo, la intención de hacer este programa siempre fue la idea de darle difusión a la función que hacemos en el Poder Judicial. Mucha gente, y usted lo escuchó, el propio presidente nos decía,
el Poder Judicial son personas flojas, en el Poder Judicial no trabajan, son corruptos. El presidente decía, díganme un solo caso que haya hecho el Poder Judicial federal por la nación. Usted de su propia experiencia nos acaba de platicar que el Poder Judicial le concedió una suspensión para que pudieran vacunar a su hija menor de edad en época de pandemia, cuando el propio Estado no liberaba las vacunas, por la razón que haya sido, pero estamos de acuerdo que quizá eso pudo salvar una vida, ¿no? Y no solo a esa persona, sino toda la cantidad de amparos que se conceden en ese sentido. Por supuesto, si me permites acotar algo en relación a eso. Claro. Creo que las personas que no están inmersos en el mundo jurídico se van más por la idea de injusticia, por las cuestiones penales, porque son más mediáticas. Entonces, si se fijan, el 80 o 90% de los temas que aborda el Ejecutivo de corrupción y demás, tiene que ver por cuestiones penales, por cuestiones mediáticas, porque son las que de alguna u otra manera pueden politizar, pueden atraer más la atención de las personas que pueden sentirse como pues me están haciendo una injusticia. ¿Sí me explico? O sea, las cuestiones políticas siempre van por cuestiones penales, por malversación de fondos y demás. Todos los casos de la mayoría de las revanchas políticas y demás, todas terminan en cuestiones penales. El Bester Gordillo, o sea, todas esas cuestiones. Y siempre van a justificar, pues el juez, no, el Poder Judicial, que decían que le habían concedido una suspensión al gobernador de Nuevo León. Todas esas cuestiones, si se fijan, lo hacen de alguna otra manera, buscan llamar la atención. Entonces, la mayoría de los temas que buscan desprestigiar al Poder Judicial tienen que ver por cuestiones, primera, penales o electorales. Porque nunca se ponen a ver que el Poder Judicial de la Federación no solamente ve cuestiones penales o cuestiones de alguna otra manera partidistas o electorales, pero también existe el derecho civil, existe el derecho administrativo, otras cuestiones que es una de las formas en las cuales un poder ataca a otro, que nada más busca cuáles son las deficiencias y cuáles son perfectibles, y no hablan de que todas esas resoluciones pues tuvieron etapas y posibilidades de ser sujetas a revisión. Nunca he escuchado que el titular del Ejecutivo mencione esta resolución que dictó el juez, pues sí, dejó salir a fulano tal, pero no, porque no menciona que esa resolución pudo haber sido impugnada por cualquiera de las partes que se sintió vulnerada, y otras personas diversas van a verificar que lo que haya hecho la persona que a quien menciona fue corrupta y demás va a ser revisada, algo que no pasa en el Ejecutivo. No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa circunstancia creo que debe de ser mayormente difundida para que la sociedad tenga la tranquilidad de que existen filtros en el Poder Judicial, lo que no pasa en otro poder. Que pues, sabemos a cuál nos referimos, específicamente al Ejecutivo, porque probablemente el Legislativo pues, pasa el filtro de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores para la publicación de algunas leyes. De hecho, Rubén, algo que habíamos comentado ya en episodios anteriores era justamente que a veces hasta la difusión de ese tipo de asuntos es en base a decir, un ejemplo, tú que eres abogado y conoces del tema, ¿cuántas veces no dicen, oye, consideran un amparo? No, espérate, es la suspensión nada más. Se desinforma realmente. Entonces la gente, la sociedad dice, oye, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo a este delincuente ya le concedieron el amparo? No, es que, a ver, deberían de explicar, o se debe de explicar que no es un amparo, es una suspensión y está previsto por la ley. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo, o sea, nada, lo que buscan es crear incertidumbre o desprestigio para quien pero nunca mencionan lo que dices, una suspensión, consideran una suspensión, inclusive resuelven el amparo, pero no le dicen, pero no, o sea, a pesar de que es el amparo, no es una cuestión definitiva, no ha causado estado. Existe todavía la posibilidad de que quien crea que se vio que el juez o el tribunal afectó sus derechos, pues una persona distinta va a revisar que lo que se haya hecho y ese tipo de circunstancias ha permitido que la sociedad piense que el Poder Judicial Federal es corruptible. Sí. Sabemos que puede haber excepciones, sí, pero
lo fundamental es que la sociedad se entienda de alguna otra manera que es de los pocos poderes en los cuales existe pues ese mecanismo de filtros y de revisiones de resoluciones, lo que no pasa pues con el Ejecutivo. Lo que dice el Ejecutivo pues no tiene filtro. Al final de cuentas se le ocurre por decreto hacer algo y ¿a dónde va a pasar ese filtro? Y a final de cuentas existe la Constitución en la cual se establece pues probablemente los mecanismos de los amparos contra esa aplicación, pero ya no sería del mismo poder, sino sería de otro. Y esa es la importancia del equilibrio de poderes. Ahora, Rubén, quiero ser claro en eso. Claro, atendiendo todo lo que nos dices, obviamente son temas que podemos seguir platicando durante días incluso. ¿Qué tan grave consideras tú que esos cargos de especialidad para jueces o magistrados puedan ser designados por el voto, por la elección, como se está promoviendo ahorita por parte de un partido? Ahorita que dices esto, los voy a interrumpir un poquito, Rubén. Justamente vi un video reciente, creo que fue de ayer o antier, donde el exministro Arturo Saldívar dice, es que las instituciones sí se tocan y hay que ver y analizar si los ministros, el cargo de ministro puede ser votado o no, por obviamente, o sea, ponerlo en voto popular, o sea. Uh-huh. Y él únicamente en ese video se especifica ministros. Y ahí digo, bueno, ok, posiblemente tienes razón, sí se toca y en mejora de la sociedad y del pueblo de México, claro que sí. Obviamente hay que entenderlo, pero ya hablando de una especialización, o sea, hablando de jueces y magistrados, es donde se podrá o no. Un ministro, entiendo, por cómo llegan de hecho ellos a ocupar esos cargos, cómo son las elecciones para estar ahí, cómo es. Y cómo, o sea, a lo que voy es, los ministros es que son elegidos finalmente son exacto. Entonces, es un cargo político. La propuesta, y a final de cuentas la propuesta la hace el Ejecutivo y a final de cuentas tiene que ser alguien que decidió, alguien perfilado, y es un cargo político, estamos de acuerdo, ¿no? Aunque sea el cargo de ministro lo más alto a lo que cualquier abogado pueda llegar. Pero no es parte de la carrera judicial. Exactamente. A eso es lo que yo quiero llegar. O sea, estamos hablando de jueces y magistrados. ¿Tendrán que ser votados? Yo digo que no. Ahora, tú, dentro de tu experiencia, tu opinión, dinos. Perdón, quiero hacer una acotación, perdón. Algo en relación a ser votados. Existía en México, en 1929, un caso muy famoso del jurado popular, en el cual pues, sabemos cómo se conformaba el jurado popular. Para la gente que no se escucha, y anteriormente era un similar a lo que ven ustedes a lo mejor en series de Estados Unidos y demás, que a final de cuentas era un juicio en el cual quien decidía sobre la procedencia o no de lo que haya planteado el Ministerio Público, sobre todo en materia penal, era ciudadanos que eran elegidos como jurado para resolver con base a la presentación de los cargos del Ministerio Público y los medios de defensa que tuviera el imputado sobre la responsabilidad. Y en 1929 está documentado, el último caso es el de la Viuda Negra, una señora que mató a su marido, que era espectacularmente guapa, que la defensa se basó nada más en que la señora caminara y que dijera que ella tenía miedo de que el marido pensara que le estaba engañando y que él pretendía privarla de la vida. Y esto causó sensación en los medios, en los cuales, lógicamente, por la época, el jurado era puros hombres. Claro. Okay. Y hay muy pocos medios tuvieron la posibilidad de fotografiar al jurado y no a la imputada. Que la imputada iba espectacularmente vestida, joven, guapa, atractiva, y caminaba en el estrado a efecto de buscar la atención del jurado. Pero 2 o 3 medios, no recuerdo si fue el Universal, periódicos de la época, fotografiaron la cara del jurado, en la cual estaban absortos pues, de la belleza de la señora. Dijeron, y comentarios entre ellos, algunos reporteros de La Fuente en sus crónicas manifestaban que entre el jurado se reían, decían, no puede ser, dice, con esa belleza es imposible que pueda tocar la cárcel. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Nunca se basaron en los hechos, nunca analizaron jurídicamente la procedencia de la imputación del Ministerio Público, sino se basaron. ¿Y a qué se debe eso? A que las personas que son
perdón por el término, sino no conocedores que son ajenas al derecho, que son ajenas a la aplicación de la norma que está previamente señalada, la conducta típica y demás, todas las características que tiene que tener la conducta para que pueda ser considerada como un delito. Todo ese tipo de circunstancias no fue analizado durante todo el juicio. Entonces, desgraciadamente, esas personas se van a regir por emociones o por cuestiones políticas o por otras cuestiones, pero no sobre el marco jurídico a lo cual estamos obligados a buscar a tener un Estado de Derecho. Entonces, no tendríamos un Estado de Derecho, sino tendríamos un estado de emociones o de corrientes de pensamiento en lo cual, pues, si él piensa como yo, pues entonces lo voy a absolver. De hecho, esa era la pregunta, Lick. Supongamos que la población se deja guiar. En este programa hemos dicho en muchas ocasiones que nos consideramos apartidistas, pero que es importante que la gente también razone muy bien sus votos y que cheque muy bien los perfiles de las personas que están ostentando cargos de elección popular, porque en generaciones futuras, supongamos que llegan a reformar la Constitución y se reforma el Poder Judicial, la carrera judicial otra vez, y que efectivamente, espero que no, se llegue a implementar que esa elección de jueces y magistrados va a ser por elección popular. ¿Realmente tendríamos un Estado de Derecho? Cuando de momento el Ejecutivo y el Legislativo está totalmente dominado por una corriente. Yo creo que no. Es importante, entonces yo creo que también que haya un balance dentro de todo, ¿no? Definitivamente, pues es la base de la república, es la base del Estado, el control de la división de poderes. Y si a final de cuentas la finalidad de la Cámara de Diputados y de Senadores es la representación del designio popular, entonces ya está hecha la figura. A final de cuentas, quien decide es tu representante que votaste, y si no fue la persona que tú decidiste, pero sí la mayoría. A final de cuentas, quien decide quiénes son los magistrados, los ministros, sí es el pueblo. Entonces, ahí falta que alguien de alguna otra manera una explicación para que sepan que por lo menos los ministros sí son propuestos por el Ejecutivo, pero quien decida, a final de cuentas, son tus representantes. Los jueces y los magistrados, como bien atinado hacia el comentario, deben de tener otras características generales, claro, que no se debe de aplicar a los ministros. Los ministros, pues estoy de acuerdo y sí lo deciden, pero aquí deben de cumplir un mínimo de conocimientos y tener una carrera judicial, pues de alguna otra manera documentada, para poder acceder a un cargo de especialización. Claro. Si bien es cierto, también el cargo de ministro necesita resolverse cuestiones jurídicas, pues yo no veo ningún ministro que sea doctor, o sea, médico, o que sea ingeniero, tiene que ser abogado. Entonces, en base a ese principio de especialización que debe de tener, por lo menos que sea abogado, no como diputados, que puede ser cualquier persona, inclusive que en la Constitución establecía que no te pedían educación mínima. Entonces, ahí está la voluntad y la representación social. Pero hablando de un supuesto y en un caso práctico, atendiendo, usted es abogado postulante, pasaron 5 años y le va a tocar resolver un juez que fue electo por elección popular. ¿Cuál sería su sentir? Yo creo que ahí es temor, ¿no? No es sentir, es temor. Es que aparte como abogado postulante ya también no sabes, porque cualquiera de nosotros puede necesitar estar en un juicio, ¿sí?, defendiendo nuestros derechos. Entonces le pregunto al licenciado, porque pues él obviamente su función, su vocación es defender a las personas. Le voy a hacer un juicios. comentario, Como litigante, ustedes no lo hacen, pero yo como litigante tengo muchas entrevistas en despachos de jueces, muchas, buscando pues la solución del planteamiento que estoy haciendo a través de mi juicio. Y me gusta pues tener esa interacción para poder conocer más o menos el criterio que tiene por una cuestión de acceso a la justicia y efectividad, que a final de cuentas las partes tienen derecho de tocar. No depende de la materia, lógicamente en materia penal pues tiene que ser todo a través de audiencias, pero en materia civil, familiar, mercantil, pues tienes el acceso pues para tratar determinados asuntos. Claro. Y lo que me ha sorprendido es que no obstante que somos abogados,
hay el cargo de juez, híjole, queda a veces mucho que desear, porque me ha tocado en la experiencia ver jueces que no tienen ni idea de lo que les estoy planteando. Okay. Y desgraciadamente eso me deja a mí como abogado preocupado de decir, en manos de quién está este juzgado. O sea, me doy cuenta de la cara de asombro que tiene cuando le planteo una situación en específico que en teoría él debe de conocer. Sí, porque se supone que es el experto. Entonces cuando tocas temas muy, muy específicos de algún asunto, alguna figura jurídica, no conoce ni siquiera el concepto de esa figura jurídica que le estás planteando, y dices, oye, caray, te estoy planteando algo que está inicialmente, ni siquiera has leído mi expediente y estás firmando y se supone que eres conocedor de mi asunto. Entiendo que tienen muchos, pero hablando de generalidades, la figura jurídica no la conoce. Entonces, si una persona que es abogado no obtuvo ese conocimiento, ¿qué me espera? Planteando a que un juez o un magistrado sea electo por la simpatía popular, porque a final de cuentas es eso. Lo que comentas tú te ha acontecido en cualquier tipo de juzgado, vamos a decirlo, federal y local. Mira, 90%, 95% en poderes judiciales del fuero común. Okay. Nada más en específico, lo voy a decir la ciudad, pues ya tiene muchos años. En Culiacán, Sinaloa, en un juzgado auxiliar, okay, me tocó hablar con un juez de distrito en el cual desconocía muchas cuestiones que en teoría debía de haber conocido. Y pues te vas enseñando a leer las posturas de las personas y te das cuenta cuando alguien hace cara de qué me está hablando y preocupado. Entonces, cuando tú entrevistas a alguien y vas en el entendido que vas con un igual, por lo menos en conocimientos, a lo mejor vas con una expectativa alta, pues voy a tratar un tema con un juez, claro, y te das cuenta de que de alguna otra manera no conoce y que pide la asistencia inmediata de su secretario y que termina de manera abrupta esta reunión plenamente solicitada y accedida por él. Te das cuenta que dices, híjole, la capacidad cognitiva que pudiera tener el juez fue de manifiesta al pedir el auxilio de su secretario. Ahora le voy a poner otra cosa. Y es de los pocos, perdón, es de los pocos inconvenientes que yo he tenido con personal del Poder Judicial de la Federación. Okay. Bueno, pero no hace mucho también... Se va a escuchar feo lo que voy a decir, pero entre ministros también se han puesto unas exhibidas, ¿no? ¿Por qué? Porque, hasta fue... Los efectos de unas... Exacto. O sea, entonces, esa cuestión de ese tema del efecto, si nos puede platicar su opinión particular, porque ya en esos niveles, a lo mejor es lo grave también de que sean propuestos por el propio presidente, ¿no? Fíjate, quiero entenderlo así. Excelente ejemplo lo acabas de poner, porque al final de cuentas fue público. Claro. O sea, las cuestiones que te estoy platicando pues fueron en privado, no estaban documentadas. El ejemplo en el cual a una ministra propuesta en esta administración, en lo cual el ministro que estaba tratando de explicar los efectos de la concesión de un amparo, ella decía que no tenía efectos para determinadas autoridades, que para unas sí, para otras no. Entonces, lo delicado es que en el órgano de superior justicia, que representa al Poder Judicial de la Nación, uno de sus integrantes no conozca los alcances de los efectos otorgados en un amparo y se los tenga que explicar otro ministro, y aún así no le entendía y la ministra presidente le tuvo que recalcar y que haya estado documentado, la verdad, yo por pena yo haya renunciado. Claro. Okay. La exhibición a nivel mundial que dio la magistrada, la ministra, porque bueno, primero era magistrada, yo no sé cómo llegó a magistrada, y después a ministra, por dignidad yo haya renunciado y haya pedido disculpas. ¿Por qué? Porque eso fue exhibido a nivel mundial y deja muy mal parado a México. Ahí, desgraciadamente, ahí le faltó a la oposición hacer más presión respecto al cargo que representaba esa ministra. Entonces, si se fijan, digo,
desgraciadamente es imposible no politizar este tema, pero ahora con la renuncia de Saldívar, pues parece ser que va a ser otra persona propuesta por la misma administración. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Porque obviamente platicando otra vez del Estado de Derecho, el último escalón de justicia al momento de que esté de alguna manera como condicionado, pues ¿en qué estado nos deja de indefensión? Fíjate que yo tengo un sentimiento contradictorio, o sea, con el ministro Saldívar, porque yo llegué a leer varias de sus sentencias y me parecían pues hasta cierto punto de vanguardia, sí, pero con las cuestiones personales, yo les voy a ser sinceros, a partir de antes de que renunciara, el hecho, yo entiendo que una cosa es la figura de ministro, pero ya cuando se empezó a hacer TikToker, más que cercanía, mostraba que ya tenía otra intención. Popularizarse. Ok. Eso es a lo que voy. Porque no escogió otra red social para hacerse más popular que TikTok. Claro. Y al hacer pública su admiración por un artista, Taylor Swift, ese tipo de circunstancias las pudo haber guardado para su esfera personal. Sí. Pero no grabarse en la oficina en la cual representa un poder haciendo comentarios de esa naturaleza. Claro. A final de cuentas es su derecho, ¿sí me explico? Sí, pero ¿por qué no hacerlo en tu casa? Eso es a lo que voy. ¿Y por qué tratar de encajar con la juventud? Eso es a lo que voy. Sí, es que es su argumento, obviamente. El poder acercarse a estas nuevas generaciones, sí, que es lo que usan. Sí, pero TikTok, no estaba en un cargo popular. Sí, no. Eso es lo que me causa un conflicto, porque como jurista, o sea, podemos reconocer que las capacidades las demostró. No, claro. O sea, eso es a lo que voy. O sea, porque a mí me tocó que resolviera algunas contradicciones, que estuve presente en las sesiones en las cuales las discutió, y algunas revisiones que tuve la oportunidad de presentar, y que el resultado me fue adverso, y que no todo como litigante te debe de ir bien, pero al final de cuentas me sirvió mucho de experiencia estar presente en las audiencias, cómo plantearlas, cómo lo resolvieron. La verdad me dejó convencido con los argumentos en los cuales me dieron palo. O sea, me dieron palo, les explico de forma general a la gente que nos escucha, es cuando tienes un resultado no favorable, y el argumento que dio me dejó tranquilo, por lo menos que sí estuvo jurídicamente justificado. O sea, sí me convenció de que no tenía yo la razón en el planteamiento que yo había hecho. Y se queda usted tranquilo, ¿no? Me quedé... A eso voy, gracias Carlos por tocarlo. Te deja tranquilo como jurista de decir, bueno, por lo menos la persona que resolvió me dio elementos para poder yo analizar si estaba yo en la razón o no. Y afortunadamente con los argumentos fueron suficientes para yo quedarme tranquilo, y yo no me quedé con un sentido de que fue una injusticia. ¿Sí me explico? Yo traté de comentárselos a mis clientes, y tal cual lo entendimos, lo analizamos y le dijimos, bueno, pues tiene razón la resolución. Si haya sido al contrario, si no hayan dado argumentos, yo haya puesto el grito en el cielo y haya dicho, pues fue una injusticia y demás. Y la verdad es que no. La verdad es que el planteamiento jurídico que lo hizo dejó convencido, y eso es a lo que voy. Si fuera de otra manera una persona designada por popularidad, pues haya creado un conflicto en el cual mi sentir no haya sido el mismo. Independientemente de que si haya tenido la capacidad o no, sentiría que estaba tratando de justificar qué es lo que quisiera la mayoría de las personas en esa sentencia, que en muchos casos sí se da, no lo niego, pero a final de cuentas, en los casos específicos, es cuando te das cuenta si realmente una persona tiene capacidad o no. No cuando habla con los medios, no cuando transmite en redes sociales, no cuando busca una popularidad, cuando estás en un cargo,
pues el más, no sé a qué otro cargo pudiera haber aspirado el señor ministro. Al final de cuentas estaba en la cúspide de la carrera judicial. Claro. Entonces, desgraciadamente, te pone a pensar qué otras cuestiones personales haya tenido para tomar, siendo un jurista de esa naturaleza, a violar la Constitución, porque el cargo no es renunciable. Claro. Y nada más dijo que porque se había terminado su proyecto personal. Bien. Yo ahorita, algo más que tú quieras tocar. Perdón si me excedí. No, nada. Si hay algo que puntualizar. No, agradecer que nos haya acompañado. Agradecer a todos que nos están viendo. Y pues nada, Abraham, te doy la palabra para el cierre. No, excelente. Pues yo, como siempre, obviamente también agradecerte, Rubén. Gracias por aceptar la invitación. Ojalá y se dé una con mucho gusto. Cuenten conmigo. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Abogado en línea es en Instagram. Okay. Abogado en línea GDL. GDL, ok. ¿Es todas las redes que usas? No, pues es Lic Rugao en Facebook. Muy bien. Y Rubén GO también en Facebook y en Instagram. Muy bien. De todos modos, Iván ahí luego los pone, obviamente, claro, a la hora de visualizar. Y nosotros, pues igualmente, invitarlos a que nos visualicen en YouTube, que nos escuchen en la plataforma de Spotify y que nos sigan en redes sociales igual. Estamos ya en Facebook, TikTok y también Instagram. Entonces, por el momento creo que va a ser todo. Muchas gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias.